Perfecto. Ya. Muchas ¿Empiezo nomás? gracias a todos, bienvenidos. Le voy a dar el uso de la palabra al decano, al doctor Luis Mita, para la bienvenida de la ponencia del día de hoy, por favor. Gracias, señorita Leni. Continuando con buenas noches, doctora Jenny Isabel Bento Curi, y continuando con el ciclo de conferencias que organiza el Ilustre Colegio de Abogados del Callao bajo la dirección del maestro Luis Alejandro Ichimesa. El día de hoy va a hacer uso de la voz la ponente con la conferencia Empresa y Derechos Humanos. La expositora es abogada, magíster en regulación, gestión y economía minera por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en acción política por la Universidad Francisco de Vitoria. Sin más preámbulos, presentamos y dejamos en el uso de la palabra a la magíster Jenny Isabel Bento Curio. Muy buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias al Ilustre Colegio de Abogados del Callao por la gentil invitación, en especial al doctor Ishi, por invitarme a poder compartir con ustedes un poco esta temática de empresas y derechos humanos. Sé que tengo un espacio de unos 35 minutos para poder de repente ya entrar a la ronda de preguntas. Voy a compartir mi pantalla. Me comentan, por favor, si es que me pueden ver. Listo. Eh, Disculpen, es como se ve ahorita la presentación, no tengo la opción de poderles, no me acuerdo cuál era la opción para poder, a ver ahora, no, no, ya. Hablando del tema de empresas y derechos humanos, y disculpen la presentación que se ve de esta manera, arranco reflexionando con las palabras de Eleanor Roosevelt. Ella sostenía que nadie hace nada por sí solo induciendo a otros a cooperar se realizan los cambios y se lleva a cabo una labor. Y este mensaje de Leonor Roosevelt es súper importante para efectos de los temas de empresas y derechos humanos, porque a diferencia del rol del Estado, que tiene un rol, si miramos desde la óptica del derecho internacional de los derechos humanos, un rol de respeto y de garantía en materia de derechos humanos, las empresas sí o sí tenemos la obligación y el mandato imperativo del respeto. No obstante, hay una distinción en cuanto a la obligación de garante que tiene el Estado y el poder de promoción de derechos humanos, conforme lo indican los principios rectores de empresas y derechos humanos de la ONU. Por tanto, es importante este llamamiento a inducir a otros a cooperar para poder realizar los cambios que se necesitan. Y eso es muy importante a nivel empresarial, porque a diferencia de lo regulado a nivel del Estado, en materia de responsabilidad social empresarial, en materia de conducta empresarial responsable y derechos humanos, hay un fuerte componente de respeto, no hacer daño, no generar impactos, pero en cuanto a la promoción, ahí entramos ya a una zona de un amplio espectro de donde se puede mover lo que es la responsabilidad social empresarial, desde la filantropía, desde la que es la filantropía estratégica hacia la gestión de la responsabilidad social, y eso parte un poco de esta aproximación que tiene la empresa con el entorno que le rodea. Dicho esto, entonces, vamos a ver que si miramos desde una óptica del derecho internacional, vamos a ver que hay algunos avances importantes en materia de derechos civiles y políticos. Como ustedes han visto a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ha habido desde que se crea lo que es el sistema interamericano, se constituye y se adopta la Convención Americana de Derechos Humanos, inicia el funcionamiento de la Comisión y ante la necesidad de tener un organismo no solamente de supervisión y control, no solamente de supervisión, sino en control en derechos humanos, fue necesario crear la Corte Interamericana y a partir de entonces se ve un proceso evolutivo de la jurisprudencia de la Corte, inicialmente con casos muy vinculados a ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada de personas que responden a la coyuntura de conflictos cívico-militares, conflictos armados internos que se daban en la región en su momento, y eso permeó la jurisprudencia de la Corte Interamericana
Y ahí también hemos visto un proceso evolutivo desde derechos civiles y políticos, en lo que es entender, por ejemplo, la doble dimensión de la propiedad, del derecho a propiedad, tanto en un lado individual, pero también en dimensión colectiva en materia de los pueblos indígenas, la incorporación del cuarto criterio del plazo razonable en la jurisprudencia de la Corte, la introducción también, por ejemplo, del control de convencionalidad que plantea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más allá de lo que es el control constitucional que nosotros tenemos a nivel nacional, sino además esta mirada de los sistemas internacionales de promoción y protección de derechos humanos, como es el control de convencionalidad, ampliar el contenido del derecho a la igualdad y no discriminación, este principio de derecho, donde cuando revisamos el artículo de la Convención vemos que se prohíbe toda forma de discriminación, se enumeran un conjunto de categorías prohibidas de discriminación. No está expresamente contemplado ahí la prohibición de discriminación por género, orientación sexual e identidad sexual, pero esto luego va a ser incorporado a través de la jurisprudencia de la Corte, ¿no? En casos o en las opiniones consultivas o en casos que han llegado a la Corte, el caso Atala, entre otros, en materia de género, orientación sexual o identidad de género, propiamente en la opinión consultiva 24. Ese mismo criterio evolutivo lo vamos a ver en los derechos económicos, sociales y culturales cuando se habla de la justiciabilidad indirecta y la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales. Una discusión que acompañó mucho el sistema interamericano a propósito del artículo 26 del derecho a un desarrollo progresivo. Una discusión que más adelante la voy a presentar un poco en cómo fue el catálogo de derechos y de la jurisprudencia que acompañó el sistema. Y luego, en materia medioambiental o derechos de solidaridad, ¿no? El derecho al medio ambiente sano, finalmente, en la opinión consultiva 23 y el derecho al desarrollo, entre otros. Y esto se trasluce, luego se traduce la justiciabilidad directa ya propiamente en derechos económicos, sociales y culturales en esta evolución jurisprudencial que ha tenido el sistema interamericano. Desde el famoso caso 5 pensionistas contra Perú, donde se regula la regulación de pensiones que afecta la nivelación en la pensión, en el caso de 5 pensionistas, se trabaja lo que es, se plantea la judicialización directa, finalmente la Corte no determina la vulneración del artículo 26, pero se plantea una discusión en torno a la judicialización directa de este derecho. Luego, en el caso Acevedo Buendía, también tenemos una discusión similar que finalmente no prospera, y no es sino hasta el caso Lagos del Campo contra Perú, donde se aborda el derecho a la libertad de expresión en el ámbito laboral, en el caso de despidos, donde la Corte finalmente determina que sí hubo una vulneración del artículo 26. Trabajadores cesados de Petroperú. Luego tenemos la opinión consultiva número 23 en el año 2017, donde se plantea el derecho al medio ambiente. Luego el caso Poblete, Vilches y otros contra Chile, donde se aborda lo que es a través de la judicialización directa, el derecho a la salud, la debida diligencia y el acceso a UCI para personas adultas mayores, que fue lo que trató el caso Poblete. Importante mencionar acá que se judicializa el derecho a la salud a través de lo que es el artículo 26, justiciabilidad directa. Tradicionalmente se ha optado por otros mecanismos, que es que la judicialización indirecta, pero no podemos perder de vista que el protocolo de San Salvador en materia de derechos económicos, sociales y culturales plantea una judicialización directa, pero de 2 derechos económicos, sociales y culturales: el derecho de educación a libertad, de libertad sindical o libertad de asociación. El derecho a la salud está reconocido en el protocolo de San Salvador, pero no permite una judicialización directa porque el sistema de peticiones eficaz solamente es, en función del artículo 19, solamente está habilitado para 2 derechos. Por eso fue importante en este caso cómo se logra esta judicialización directa a través del 26, abordando lo que es el derecho a la salud. En el caso Muelle Flores contra Perú, luego en el caso Cuscupi contra Guatemala, también se aborda lo que es la judicialización directa, y finalmente un caso importante, el caso La Cajonat Nuestra Tierra contra Argentina, donde se plantea la judicialización directa del derecho al medio ambiente sano. O sea, ya no solamente a nivel de la opinión consultiva 23, sino en la jurisprudencia propiamente de la Corte Interamericana. Situación similar hemos visto en cuanto a la judicialización indirecta, es decir, cómo la Corte encontró otros mecanismos en vista de que no se determinó la responsabilidad del Estado por la vulneración del artículo 26, en el caso de 5 pensionistas, por ejemplo, es que se optó luego, mediante el litigio estratégico, a plantear la judicialización indirecta de derechos económicos, sociales y culturales, invocando al amparo de derechos civiles y políticos que sí estaban protegidos en la Convención Americana. Y a eso nos referimos con el caso Niños de la Calle contra Guatemala, cuando se aborda lo que es el derecho a la vida, como perteneciente al mismo tiempo al dominio de los civiles y políticos, como los DESCA, ¿no? El derecho a la vida digna. El caso de Damián Jiménez López contra Brasil, el caso Laura Albán Cornejo contra Ecuador y Suárez Peralta contra Ecuador. Ambos abordaban lo que es el derecho a la salud
pero que fue judicializado a través del derecho a la vida, porque en ambos casos hubo lo que es la vulneración del derecho a la vida, pero que el origen fue por la afectación o una mala práctica médica que generó pues la muerte de estas personas. En el caso González Yui contra Ecuador, también lo mismo, ¿no? La judicialización indirecta del derecho a la salud, porque finalmente se afecta el derecho a la vida digna y la integridad personal de González Yui por una transfusión de sangre que finalmente determinó, generó que contagie, que adquiera la enfermedad del VIH. Entonces, en esta línea de tiempo vamos a ver que hemos movido un poco, que hemos evolucionado un poco desde los conceptos de cómo gradualmente a nivel de la jurisprudencia de la Corte Interamericana hemos discutido la judicialización de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales y medioambientales, cómo dentro de los propios derechos económicos, sociales y culturales y medioambientales también ha habido un tratamiento especial por parte de la Corte Interamericana respecto de la judicialización de estos DESC de manera directa o de manera indirecta, siendo que la judicialización directa fue la que se obtuvo o se logró a propósito del caso Lagos del Campo contra Perú, y a partir de entonces un punto de no retorno, porque ya la Corte ha ido sosteniendo un poco ese criterio. Pero esto también se traduce luego en lo que podemos ver a nivel de cómo ya saliendo de lo que es el litigio jurídico en el sistema interamericano, entramos ya a la parte de los tratados internacionales o instrumentos vinculantes y de soft law que también nos han llevado un poco en este recorrido, de proteger por un lado derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y por el otro lado, cómo ha habido este intento de poder avanzar en el concepto de desarrollo sostenible, en los objetivos de desarrollo y metas del milenio, y en la responsabilidad social empresarial, y lo que hoy conocemos como la conducta empresarial responsable. Para recordar un poco momentos importantes, lo que es la creación de la CIDH en el 59, la modificación de la adopción de la Convención Americana, la entrada en vigencia y luego su reformulación mediante el Protocolo de Buenos Aires para luego tener lo que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con eso se cierra el sistema de peticiones y casos. Y a la par vamos a ver que en el 87 abordamos lo que es el concepto a través del informe Brundtland de lo que es el desarrollo sostenible, y donde ya hablamos no solamente de la necesidad de proteger temas de derechos humanos, sino también es importante la protección al medio ambiente y lo que es también la protección de los derechos laborales. El pacto global, este llamamiento de Kofi Annan hacia las empresas para que respetemos derechos humanos, respetemos derechos laborales, y a la par de generar el negocio y esa búsqueda de renta, a su vez hacerlo de manera responsable, respetando el derecho al medio ambiente, los derechos humanos, los derechos laborales. Pero nuevamente, ¿no? Tanto la invocación a los objetivos de desarrollo y metas del milenio, al pacto global, son pues instrumentos de soft law, no son vinculantes como sí lo es un tratado en derechos humanos. Se introduce el concepto de responsabilidad social, luego hablamos de las ISO de responsabilidad social, que es pues lo que finalmente las empresas buscan para poder evidenciar que hay un cumplimiento de derechos humanos, derechos laborales y el cuidado del medio ambiente. Finalmente, en el 2011 se produce y se le encarga al profesor John Ruggie que elabore lo que son los principios rectores sobre empresas y derechos humanos de las Naciones Unidas. Principios que son instrumentos de soft law, no tienen una naturaleza vinculante. Ya los principios rectores tienen más de 10 años, son un instrumento de soft law. Hoy se está discutiendo en las Naciones Unidas, a través del Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos, adoptar un tratado vinculante en materia de empresas y derechos humanos. Eso es a nivel de las Naciones Unidas. Todavía está en discusión, hay propuestas, hay documentos de borrador, pero todavía no se consensó un documento final, ni tampoco ha entrado a un proceso de firma y ratificación. Es decir, no se ha adoptado todavía un tratado vinculante que luego se someta a un proceso de firma y ratificación por parte de los Estados. No estamos en ese estadio todavía, se está discutiendo un documento en materia de un tratado vinculante a empresas y derechos humanos, pero todavía no se ha adoptado, ni menos ha entrado en un proceso de firma y ratificación. En el 2015 se abordó lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS. Importante hito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que finalmente en el Perú, en la época que el doctor Ishii estaba en el Ministerio de Justicia y la doctora Perestello estaba en Ministra de Justicia, se invitó a la Comisión Interamericana a tener un periodo de sesiones, y es aquí donde se elige a la primera relatora de la relatoría de DESCA, ¿no? Aquí en Perú. Y luego, en el 2019, ocurre algo importante. Como ustedes saben, existe otro organismo, que es la OCDE, y el proceso
El Perú está formando parte de un proceso de adhesión a la OCDE, queremos ser parte de este grupo de países que forman parte de la OCDE. Y es ahí, a partir del 2019, y se constituye lo que es el punto nacional de contacto, encargado de implementar las recomendaciones de la OCDE para podernos adherir a la OCDE, es que la OCDE desarrolla este concepto, junto con el Alto Comisionado de Naciones Unidas y la OIT, el concepto de conducta empresarial responsable. Se ha elaborado un informe país sobre la condición del Estado peruano en cuanto a su conducta empresarial responsable. Sí hubo un reconocimiento a estándares dentro de los sectores económicos que hay en el Perú. Destaca el avance que ha tenido evidentemente el sector minero, de hecho que el reto es muy grande, los retos que hay en el territorio para implementar estándares es muy grande. No obstante, dentro de los sectores, la UDE reconoce un poco los avances diferenciadores que tiene el sector minero, que de hecho no termina siendo eh, insuficiente y retador, porque claro, la situación del territorio demanda mayor articulación, mayor respuesta, porque de verdad que el reto es muy grande, porque las brechas, las brechas económicas, sociales, de infraestructura y servicios básicos en el Perú es muy grande. Y la presencia de los minerales en el territorio peruano usualmente están por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, donde de ahí es hacia adelante 3.000, 3.500, 4.000, 4.500, 4.800, hay poca presencia de Estado y pocas condiciones de desarrollo, aparte que es un territorio mucho más difícil para el desarrollo de la agricultura o para el desarrollo de otras actividades económicas que ayuden a generar desarrollo en las comunidades anfitrionas. Siguiente es, ¿por qué entramos ya, habiendo abordado un poco esta discusión a nivel jurídico, cómo se ha dado este avance desde la óptica meramente de derechos? Luego, desde la óptica de el avance de los tratados y del soft law. Ahora bien, nos hacemos la pregunta, ¿y por qué estamos las empresas hablando, por qué estamos las empresas hablando de estándares de derechos humanos? ¿Qué ha ocurrido en el mundo? ¿Qué ha ocurrido en distintas partes, no solamente en Perú, a nivel global, que nos ha llevado a discutir sobre estos temas? Entonces nos preguntamos, ¿hay un incremento de expectativas? ¿Hacia dónde se mueve el mercado actualmente? No solamente el minero, siendo que el Perú es un país minero y que genera pues el 13% del Producto Interno de nuestro país, se centra en la minería, pero también en el agro, que además tiene una fuerte representación a nivel nacional, y en otros sectores económicos como pesca, entre otras industrias. ¿Hacia dónde se mueve el mercado? ¿Qué es lo que está buscando el mercado de las empresas? ¿Qué buscan nuestros principales clientes, inversionistas y accionistas? ¿Qué están esperando de nosotros como empresas? Pequeñas, medianas, grandes, cadenas de suministros, transnacionales. ¿Qué están esperando nuestros clientes, nuestros accionistas, inversionistas? ¿Cuáles son los principales intereses de nuestros stakeholders, nuestras partes interesadas? Es decir, ¿cuáles son los intereses del Estado? ¿Cuáles son los intereses de las comunidades a nivel local, a nivel provincial, regional? ¿Cuáles son sus intereses? ¿Cuáles son los intereses de la academia? ¿Cuáles son los intereses de la sociedad civil organizada? ¿Cuáles son los intereses respecto de la conducta de las empresas? ¿Cuáles son los principales intereses de los estados según cada región? Porque una cosa es lo que espera Perú para su contexto, y otra cosa es la discusión que está teniendo la Unión Europea, y otra cosa es la discusión que está teniendo Asia o China, y otra cosa es la situación que hoy está viviendo Estados Unidos. Entonces vamos a ver que existen una relación entre Estado, empresas y sociedad civil, y en aquellos puntos de encuentro y esto se produce cuando hay sociedades más desarrolladas y tienen esa capacidad de poder encontrar puntos de encuentro para poder anteponer el bien común respecto al interés particular. Y es ahí donde surgen esas maravillosas oportunidades de generar sinergias para el desarrollo, que es el objetivo 17 de las Naciones Unidas. Esto tiene una estrecha relación con lo que se conoce como economía del bien común, desarrollado por Christian Falber, desarrollado también por un premio Nobel, Tolle, que se basa en la Constitución de Baviera, que se basa en lo que es la economía social de mercado. Encontrar esos puntos de encuentro entre Estado, empresa y sociedad civil para generar sinergias para el desarrollo, buscando y anteponiendo la búsqueda del bien común. Christian Falber, en su libro sobre economía del bien común, señala que evidentemente para las empresas es legítimo la búsqueda de renta, pero podemos hacerlo de manera responsable. Podemos haciéndolo pensando en el bien común.
no solamente en la búsqueda de renta, sino también a la par pensar en el bien común. Y ese no solamente es importante, ¿no? Y esto me lleva a hablar de otro concepto, que es cómo se mueve entonces esta responsabilidad social. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo la podemos entender? Friedman en el 70 hablaba que la responsabilidad social es pura fachada, un window dressing. Handy en el 2002 refería que el fin social de la empresa es algo más allá que ganar dinero y agregar valor a la sociedad. Porter y Kramberg son los que hoy desarrollan el tema de se puede aumentar el valor social al mismo tiempo que el valor económico, ¿no? Y hablan de lo que hoy conocemos como el valor compartido. Finalmente, el Carroll en el 91 refería que la responsabilidad social significa que las empresas tienen obligaciones económicas, legales, éticas y filantrópicas. De hecho, que cuando leemos a Fukuyama, él nos habla que es importante la institucionalidad, la legalidad y el sentido de responsabilidad de los ciudadanos, porque esto nos lleva a poder tener democracias más sólidas. Y estas democracias sólidas permiten que se generen también estos puntos de encuentro entre Estado, empresa, sociedad, y en esos puntos de encuentro hablar de sinergias para el desarrollo y en esos puntos de encuentro hablar de, oye, los tres, a la par que realizamos nuestros propios intereses y actividades, también podemos anteponer la búsqueda del bien común. Yo me quedo con el concepto de Porter y Kramberg, de lo que nos plantea es el esquema del valor, el valor compartido. Hay muy buenos ejemplos en el Perú de cómo empresas en distintos tamaños y alcances y en distintos sectores han podido, a la par que están generando negocio, a la par que están generando y cumpliendo su propósito, también están pensando en la búsqueda del bien común o cómo están generando desarrollo en la comunidad que les da acogida. Pongo como ejemplo el caso de una empresa que hoy se dedica a lo que es la comercialización del concentrado de cobre, pero a la par que lo hace, necesita evidentemente, para los que conocen el tema minero, el recurso importante es el agua. Y de hecho que en el Perú no todas las regiones tienen abundante agua y en zonas en las cuales está el mineral y hay escasez hídrica. Entonces estas empresas lo que han optado es por crear una presa para captar el agua en épocas de lluvia, para que esa agua de lluvia no se pierda. Pero esa agua de lluvia sirve para devolverla a la comunidad y dotar a la comunidad de agua y, y almacenarlo en una presa de valor compartido. Una presa que sirve un porcentaje para su actividad y el resto para la comunidad. A eso se refiere Porter y Kramberg con lo que es el valor compartido. Responsabilidad social empresarial, entonces podemos decir que podemos movernos en un espectro y esto va a depender de la empresa, el tamaño, el alcance, el músculo. La responsabilidad social es algo que la empresa hace voluntariamente, es su compromiso, pero responde también a su tamaño, a su alcance, al músculo que tenga. Puede ser una filantropía estratégica, puede ser una inversión social o puede ser responsabilidad social empresarial. Una filantropía estratégica es cuando destinamos recursos personales para hacerlo, no compromete la gestión de la organización, no involucra al benefactor. ¿No les ha pasado a ustedes alguna vez que algún negocio pequeño o mediano de nuestra comunidad o nuestro distrito, o uno mismo de repente, alguno de ustedes es abogado, trabaja en un estudio de abogados, etcétera, y se organizan y dicen, bueno, es fin de año y por Navidad queremos ir a apoyar a una comunidad en particular, teniendo una actividad de donación de víveres, juguetes o hacer una actividad? Eso es filantropía estratégica. Ustedes están destinando sus propios recursos personales, no están comprometiendo la gestión, no están involucrando al benefactor en la decisión, simplemente han decidido ir a una determinada comunidad y ustedes han planteado qué es lo que pueden llevar para compartir en ese día, en el marco de las Navidades, por ejemplo. Pero no han co-creado con la comunidad qué es lo que la comunidad tiene como visión de desarrollo. No han comprometido en el presupuesto anual de la empresa donde trabajan cuál va a ser el foco para la responsabilidad social, cuál va a ser el ODS que quieren alcanzar, cuál va a ser la línea de base que tienen hoy día y cómo la quieren mover con la intervención que ustedes van a realizar en 1, 2, 3, 4, 5 años. Y luego evaluar y monitorear si están cumpliendo ese objetivo o no. Y no están usando los recursos de la empresa, sino los personales. Entonces, eso es una filantropía estratégica. En cambio, la inversión social es donde ya la empresa dispone de recursos suyos para poder desarrollar la inversión social. Pero acá la diferencia es que va a esperar un retorno. Y usualmente ese retorno tiene un tema más de componente reputacional, de imagen. Y esa es inversión social. En cambio, la responsabilidad social empresarial, la empresa asegura recursos, tenemos a la alta dirección comprometida y hay un genuino compromiso con el desarrollo de la sociedad.
Ahí hablamos de un buen gobierno corporativo, de políticas, planes, una estrategia de inversión social, un plan de desempeño social, un plan de inversión social, un plan de relacionamiento con las partes interesadas, un plan de derechos humanos, un mecanismo de quejas y reclamos, co-creo con las comunidades y podemos identificar cuál es la línea de base, y la línea de base me dirá, por ejemplo, que en el territorio hay problemas de educación y de salud. Y co-creamos con la comunidad y nos ponemos de acuerdo que a donde queremos apuntalar es a reducir la brecha en acceso a la salud y la brecha en nivel de evaluación académica en los colegios, o la brecha que puede haber de infraestructura en los colegios. Y nos ponemos de acuerdo y la empresa destina un porcentaje o destina recursos para esa intervención en la comunidad, apunta, identifica su línea de base y qué es lo que quiere reducir, qué es lo que quiere mejorar, identifica los KPIs, identifica indicadores de impacto y luego evalúa, monitorea. Y al final del año o al final de los 5 años presenta un resultado. Seguimos en los 3 supuestos dentro de la sombrilla de la responsabilidad social, pero la aproximación es lo que varía. Y esto depende del tamaño, del alcance de la empresa, del músculo que tengan. Porque finalmente esto apunta al final en lo que es proteger derechos humanos, promover derechos humanos. Y detrás de esto está lo que nos plantea Casastein sobre el costo de los derechos. O sea, acá va a haber una inversión por parte de la empresa. Y no todas las empresas tienen el mismo nivel de resiliencia para poder afrontar lo que es una responsabilidad social o lo que es una inversión social o filantropía. Vemos a veces que, según el tamaño, a veces muchas más están enfocadas en la filantropía. No quiere decir que uno esté bien y otro está mal. Creo que depende del contexto, tamaño y alcance de cada empresa. Y en cambio ahora, a raíz del 19 y a raíz de lo que estuvimos conversando, de cómo la OCDE entra a tallar y cómo el Perú quiere ser parte de la OCDE, es que hablamos de la conducta empresarial. Y la OCDE define la conducta empresarial responsable en sencillo como una responsabilidad social empresarial más realizar procesos de debida diligencia en derechos humanos. Para eso plantea políticas gubernamentales de conducta empresarial responsable, ayudar a las empresas a realizar la debida diligencia en sectores priorizados y reforzar el acceso a remediación con foco en los puntos nacionales de contacto. Lo que les expliqué de RCE más el deber de debida diligencia, que no es otra cosa más que la identificación y la gestión de riesgos e impactos en derechos humanos por parte de las empresas. Porque las empresas tenemos la obligación de respetar derechos humanos, de no impactar en el ámbito de protección de los derechos humanos. La OCDE ha tenido un conjunto de sectores priorizados según países. En el caso peruano hay 2 sectores priorizados porque responde a dónde está este gran bolsón, de dónde se mueve la aguja en la economía de nuestro país. Y el gran sector por excelencia es el sector minero, pero luego sigue el sector agro. Por eso es que la OCDE ha priorizado esos 2 sectores en el caso de Perú. Pero en el caso de Panamá, por ejemplo, el tema financiero, ¿no? O en el caso de Brasil y Colombia, la producción de zapatos. En el caso del agro, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Costa Rica, México y Perú, compartimos el tema del agro. Y otros países compartimos lo que es el tema de la minería, pero los países predominantemente mineros en la región son Chile, seguido de Perú, y no perdamos de vista Argentina, que Argentina hoy está dinamizando, flexibilizando y generando una mayor atracción a las nuevas inversiones para su país, y además que tiene reservas de litio, que es algo muy importante a diferencia de nosotros. Ahora quisiera hablarles de cómo se ha movido este tema, por qué hablamos de debida diligencia en derechos humanos, que es lo que es el corazón de este tema de empresas y derechos humanos, especialmente en lo que son estos 2 sectores. Y esta discusión se origina inicialmente en lo que es Europa, a nivel de debida diligencia empresarial en derechos humanos. Porque vamos a ver que el concepto de debida diligencia jurídico como tal, lo hemos visto en el derecho internacional público y lo hemos visto en la Corte Interamericana desde la primera sentencia de Manfredo Velázquez Rodríguez. O sea, recurrentemente la Corte ha utilizado el concepto de debida diligencia a nivel jurídico en base al caso concreto, que es muy diferente a la debida diligencia operativa empresarial que se utiliza para gestionar riesgos e impactos reales, potenciales y percibidos en los derechos humanos por parte de las empresas. Eso es muy operativo, muy operacional, muy de actividad. El otro concepto que también se llama debida diligencia en derechos humanos es jurídico, viene del derecho internacional público y a nivel del sistema interamericano se abordó por primera vez en el caso Manfredo Velázquez Rodríguez. Por ejemplo, en el caso
muy conocido de campo algodonero contra México, se aborda el concepto de vía de diligencia por la falta de investigación o sanción de los responsables de las víctimas de feminicidio. Y lo que la Corte Interamericana dijo fue que el concepto de vía de diligencia jurídico, en este análisis de caso por caso, es cuando el Estado conoce o está en la capacidad de conocer una situación de riesgo previsible y evitable, ¿qué medidas, por qué no adoptó medidas para prevenir o mitigar ese riesgo de vía de diligencia? Entonces ahí se ve el proceso, sea de la investigación penal, sea de la conducción de una consulta previa informada, sea de la investigación de una desaparición forzada, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo el Estado? Especialmente en la relación entre particulares, cuando conoció o estuvo en la capacidad de conocer una situación de riesgo previsible y evitable y no adoptó los mecanismos para prevenir o evitar o mitigar los efectos de este riesgo. En cambio, la definición de debida diligencia en derechos humanos más operativo, más empresarial, arranca con una discusión en Europa principalmente. Y ahí vamos a ver que ya hay una legislación, ya hay países como Francia, Alemania, Países Bajos y Noruega que ya tienen leyes de debida diligencia en derechos humanos que aplican a sus empresas o a su cadena de suministros. Ellos ya cuentan con esa legislación. Y en el caso alemán, por ejemplo, se introduce la responsabilidad extraterritorial, es decir, una casa matriz constituida en Alemania, pero que además opera en el Perú, también le alcanza, también va a responder por sus operaciones fuera de su país de origen. Esta discusión no se quedó a nivel de legislaciones nacionales que han implementado leyes de diligencia obligatoria, sino que se lleva luego a nivel del espacio europeo. A nivel de la Unión Europea se discutió y el año pasado se aprobó lo que es la directiva corporativa sobre sostenibilidad y debida diligencia en derechos humanos. Esta directiva se aprobó el año pasado, ya entró en vigencia y lo que seguía, o lo que seguía es su implementación dentro de la Unión Europea. Y eso significa que estos países tienen que adecuar sus legislaciones nacionales a la directiva que acaba de aprobar la Unión Europea, que introduce lo que es la debida diligencia en derechos humanos. Lo que vemos al día de hoy en el mapa de la derecha es que ya hay 20 Estados miembros que han implementado esta directiva, 6 estados han presentado una propuesta para adecuarla y 3 estados miembros tienen una propuesta en progreso o en proceso de consulta. ¿Cuál es lo nuevo de esta directiva sobre debida diligencia y corporativa y sostenibilidad? Hay un impacto directo y un impacto indirecto, según la fuente también de la OIE, es que en el impacto directo aplica a grandes empresas que radican en la Unión Europea con 2 ejercicios consecutivos. Y esto en la medida que cumplan estos requisitos. Facturación neta superior a 50 millones, más de 25 millones de euros en activos y más de 250 trabajadores. Aplica a grandes empresas extracomunitarias que facturen por más de 150 millones de euros en la Unión Europea y cumplen al menos con estos requisitos. Una gran filial en la Unión Europea, una sucursal en la Unión Europea, con volumen de negocio mayor a 40 millones, valores cotizados en el mercado. A medianas empresas que operan en la UE, que cumplen al menos 2 de estos requisitos. Un total de balance de 25 millones, facturación en la Unión Europea de 50 millones y un número medio de empleados de 250. En el caso de las pequeñas empresas, baja la cantidad de millones, 5 millones de euros, volumen neto, 10 millones y número de medio de empleados de 50. El impacto indirecto es que la mayor parte de la cadena de valor de las empresas incluidas en el ámbito de aplicación, proveedores de nivel 1 y proveedores de nivel N de países de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea, principalmente para obtener los datos y garantizar el cumplimiento. Esto es un poco el alcance de la directiva de la Unión Europea, introduce el deber de las empresas de realizar debida diligencia en derechos humanos a estas empresas. Y además introduce lo que es la doble evaluación de materialidad, ¿no? Esta evaluación de materialidad significa que es un ejercicio obligatorio que deben realizar las empresas, identificar qué aspectos de la sostenibilidad son más relevantes para el negocio y sus partes interesadas y evaluar el impacto de los factores ambientales y sociales que puede generar la actividad y evaluar cómo estos influyen en la empresa. Y también pueden evaluar las empresas si deciden divulgar este informe, estos resultados de la directiva de debida diligencia.
Saliendo del espacio europeo, vayamos a las Naciones Unidas. Yo les hablé de los principios rectores, como les dije, esto es un instrumento de soft law. En el Perú, a propósito de los principios rectores, durante 2 años y medio discutimos en un espacio multiactor elaborar un plan de empresas y derechos humanos, hicieron un trabajo arduo, finalmente se consensuó y se publicó un documento que se llama Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos. Pero esto responde a estos principios rectores que son instrumentos de soft law. Quiere decir, punto número 1, que hay 3 grandes pilares para los principios rectores a nivel de las Naciones Unidas. El deber de los estados de proteger derechos humanos. Esto significa la obligación de respeto y la obligación de garantía. En el caso de las empresas, la responsabilidad de las empresas de respetar, no impactar en los derechos humanos. Y en cuanto a lo que vendría a ser una garantía, pero no es exactamente así, para las empresas es la promoción. Podemos promover, y yo creo que ahí nos podemos apoyar muchísimo en lo que es este amplio espectro de la responsabilidad social empresarial o la conducta empresarial responsable. Y tercer pilar muy importante, el acceso a mecanismos de reparación. Todos ustedes acá son abogados y sabemos que hay mecanismos judiciales y extrajudiciales. Los judiciales los conocemos, los distintos procesos civil, penal, administrativo, laboral, etcétera. Los extrajudiciales, y ahí hablamos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, la junta de resolución de disputas, etcétera. Pero para los principios rectores hay uno más, y es el acceso a mecanismos de reparación, el acceso a mecanismos empresariales. Es decir, las empresas tenemos que generar un mecanismo de consultas, quejas y reclamos a disposición de nuestras partes interesadas como una herramienta de alerta temprana para ayudarnos a identificar dónde están los problemas y en función de eso a fortalecer nuestros controles para evitar que se generen impactos en los derechos humanos. Eso se traduce en algo muy sencillo. Cuando ustedes a veces compran un producto a alguna empresa, no les sale ahí cualquier consulta, queja, reclamo, llame a este número, mande un correo, tal. Eso es un mecanismo de consultas, quejas y reclamos. La idea es que tiene que funcionar bien y poder atender su consulta, atender su reclamo y darle una solución inmediata a eso. En función del riesgo también. ¿Qué significa el deber del Estado de proteger? Estoy contra el tiempo. En sencillo, respetar y garantizar derechos humanos, obligación positiva, obligación negativa, coherencia política desde el más alto nivel hasta toda la organización, horizontal y vertical, supervisar que las empresas respeten los derechos humanos, el tema de responsabilidad extraterritorial también, debida diligencia en las empresas controladas por el Estado y sus contratistas. Y ahí el Estado tiene una gran oportunidad, porque uno de los más grandes contratistas que hay en el Perú es el Estado, y una de las más grandes cadenas de suministros que existe es la que maneja el Estado. Entonces ahí la capacidad de influencia que tiene en el entorno del Estado es súper poderoso. O sea, si hacen algunos ajustes en sus contratos para alinear el mercado, puede mover la aguja para convocar y promover que las empresas tengan una conducta más responsable y respondan a los procesos de debida diligencia. Segundo pilar, la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos. ¿Y esto qué significa en la responsabilidad de las empresas de respetar derechos humanos? Las empresas tenemos la obligación negativa de no hacer, de no impactar en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Y eso significa que tenemos que tener un compromiso político, expresar públicamente que respetamos derechos humanos, publicar nuestra política de derechos humanos, nuestro CEO puede comentar en distintos espacios que hay un compromiso con los derechos humanos, los líderes de la organización, etcétera. Tener un buen gobierno corporativo. Así como el Estado tiene una ley de orgánica del Poder Ejecutivo, una LOPE, toda una pirámide de Kelsen en materia normativa, regulatoria, las empresas tenemos un buen gobierno corporativo. Y eso pasa por la creación de políticas, estándares, guías, planes, etcétera, que de lo micro a lo macro desarrollan esa línea, no solamente en temas de derechos humanos, en temas sociales, de sostenibilidad, de compliance, entre otros. El corazón del tema de debida diligencia en derechos humanos radica en la gestión de los riesgos y los impactos. Identificar los riesgos, identificar los impactos para poder establecer cuáles son los controles para prevenir, mitigar y recuperarnos si en el supuesto negado ocurre un impacto hacia los derechos humanos. Cuarto, el sistema de gestión de riesgos e impactos en derechos humanos. Es importante también que esto tenga una correlación con la evaluación y monitoreo, es decir, tener KPIs, porque eso nos va a permitir monitorear el cumplimiento de los derechos humanos a lo largo del año. Vamos a identificar los controles, va a haber un área, una gerencia responsable de ese control, una persona responsable de ese control, y con los indicadores yo voy a poder monitorear si el señor o la persona cumplió o no cumplió con ese control. Comunicar los controles es importante, tener un mecanismo de reclamaciones, quejas y reclamos,
Y finalmente, capacitar y sensibilizar. Yo creo que uno de los pilares más importantes para que esto funcione radica en el liderazgo y en la cultura. Liderazgo. Necesitamos el compromiso desde el CEO y los líderes de la organización. Pero hay que entender el liderazgo también de una manera, ¿no? Porque a veces tradicionalmente hemos estado acostumbrados que el liderazgo es el CEO de la empresa dice que tenemos que hacer esto, entonces lo hacemos. Yo tengo una aproximación o empatizo más con la aproximación de liderazgo que tiene Robin Sharma, ¿no? Sobre líder sin cargo. O sea, no necesitas tener un cargo para ser líder. No necesitas que el gerente te diga hay que hacer esto para hacerlo. Todos podemos ser líderes, porque si todos nos comprometemos como organización a alcanzar esto, esto va a funcionar. Pero tiene que ir de la mano también con la cultura. Tenemos que generar una cultura de respeto en los derechos humanos, una cultura de respeto o de tolerancia cero no, por ejemplo, a temas de corrupción, o generar una cultura del cero daño, que es muy importante. O sea, uno tiene que hacerlo correcto, especialmente en el caso de minería. Uno tiene que hacerlo correcto porque si tú rompes las reglas, porque hay que entender algo aquí, el error humano. Para cualquier actividad, para cualquier tarea, para cualquier sector empresarial, incluso para nivel público también, el factor de error humano es alto, siempre nos va a acompañar. A veces nos acostumbramos a hacer la tarea de una sola manera, mecánica, y no nos damos cuenta que de repente no le estamos haciendo adecuadamente, y eso nos puede llevar a cometer un error. Y si trabajamos en una industria de riesgo, eso nos puede llevar incluso a una fatalidad. Por eso para mí, además de lo que yo les menciono acá, es súper importante el liderazgo y la cultura. En cuanto al acceso a mecanismo de reparación, esto ya se los expliqué, mecanismo judicial, extrajudicial, y para las empresas, mecanismo de consultas, quejas y reclamos. Esto ya lo vimos, un poco de dónde nace esto de las obligaciones generales para el Estado, el deber de respeto, garantía y adoptar disposiciones de derecho interno. Pero en el caso de las empresas, de acuerdo a los principios rectores, sí o sí la obligación de respeto, no hacer daño. En cuanto a la promoción, podemos promover, y yo creo que ahí entramos al amplio espectro de lo que es la responsabilidad social o la conducta empresarial responsable. Voy a saltarme, esto lo expliqué de una manera más sencilla cuando yo les dije, oye, esto viene del derecho internacional público, también hemos encontrado el concepto de vía de diligencia por parte de la Corte Interamericana, pero es distinto al proceso operativo de vía de diligencia en derechos humanos que tenemos a nivel empresarial, que hacemos las empresas y que también así lo entiende la OCDE. ¿Y cuál es la característica de la de vía de diligencia en derechos humanos? Como ejemplo, el 95% de los impactos ambientales de las empresas alimentarias y minoristas provienen de su cadena de suministros. O sea, las empresas, la casa matriz puede, la unidad puede implementar sus controles, pero cuando entramos a mirar al proveedor nivel 1, ahí vamos a ver que todavía nos falta ajustar las clavijas para que estén alineados con nuestros estándares. Siguiente reto, nivel 2, y así hasta el último proveedor del proveedor. Y el reto más grande va a estar cuando tenemos que trabajar con proveedores que son de comunidades, porque tenemos que acompañarlos en ese proceso de alineamiento, en ese proceso de estandarización, de adoptar nuestros estándares para poder mejorar la forma en que realizan su actividad y que finalmente esto no significa una vulneración de derechos humanos. La debida diligencia, ¿qué es? La debida diligencia entonces se caracteriza por ser preventiva, basada en riesgos, es flexible, es dinámica, es informada e intransferible. Les recuerdo esta cita, Humberto Cantú, que es un profesor mexicano que participa en el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en su libro sobre experiencias latinoamericanas, sobre reparación en materia de empresas y derechos humanos, sostuvo que la debida diligencia, para empezar, Humberto Cantú es el que más ha trabajado estos temas dentro de la región y que participa en la elaboración del tratado. Señaló que la debida diligencia en el desarrollo sostenible, igualmente aplicable en este caso, es una obligación de medios, no de resultados. Y esto es muy importante. Hay algunas discusiones académicas o algunas discusiones que han querido llevar ese tema hacia una obligación de resultados. Y como si ustedes se van a dar cuenta más adelante, cuando ya ahorita les toque el slide referido a la debida diligencia operativa, verán por qué es importante considerarla como una obligación de medios y no de resultados. Les pongo como ejemplo el COVID-19. En el estado actual de la ciencia no hay una cura contra el COVID-19. No existe una cura del COVID-19. Lo que sí existe ha sido y es esos procesos que implementaron las empresas o que implementó el Estado para controlar los riesgos. El evento no deseado era el contagio de COVID-19 a todos los trabajadores de una empresa, poniéndolo como ejemplo. Pero no existía una vacuna. Perdón, en ese momento no existía una cura, no existe una cura contra el COVID.
Yo puedo poner distintos controles administrativos, a establecer procesos, controles que puedan estar destinados a distanciamiento, tomar pruebas periódicas para ver si las personas se han contagiado o no. Si se han contagiado, controles de mitigación, aislarlos en un espacio aparte o mandarlos a su casa para que no sigan propagando el COVID. Distintos controles, pero ninguno de ellos va a eliminar el peligro que es el COVID-19, porque no hay una cura. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Que se le puede exigir a la empresa una obligación de medios, pero no un resultado. Porque como pueden ver en este caso concreto, la empresa tiene que demostrar que actuó diligentemente, que implementó todos los controles a su alcance. Pero no te puede asegurar el resultado de que no se contagie, porque no existe una cura contra el COVID-19. Entonces, se lo pongo como ejemplo porque esa es una discusión que se ha dado mucho sobre obligación de medios y obligación de resultados. Es como en su momento cuando se discutió el tema sobre el acceso a la justicia como una obligación de medios y no de resultados, ¿no? O sea, brindar todos los mecanismos pero finalmente es una obligación de medios, no de resultados, según lo que dijo la Corte Interamericana. El profesor Tolle, también de Colombia, en su libro sobre derechos humanos, empresa en el sector minero petrolero, que es uno de los que también ha trabajado mucho este tema, sostuvo que el proceso de vía de diligencia en derechos humanos es una obligación de medios y no de resultados. Reflexionemos entonces, ¿nuestras actividades tienen un impacto directo o indirecto en los derechos humanos? Sí, pueden tenerlo, claro que sí. ¿En todos en general o en algunos en particular? Habría que evaluar, según el tamaño de empresa, sector público-privado, empresa, etcétera, actividad, si es en todos los derechos, en cuáles son los derechos humanos que podrían verse potencialmente afectados. ¿Cómo nuestras actividades impactan en los derechos humanos? Entrar ahí a analizar todo el flujo de proceso de las actividades que realizamos y en función de eso identificar cuáles son los impactos. ¿Qué acciones puedo adoptar? Esto en sencillo explica, cómo es el proceso. Es una lógica, es un círculo virtuoso donde uno tiene que incorporar la conducta empresarial responsable en las políticas de la gestión de la empresa, tiene que identificar y evaluar los impactos negativos, detener, prevenir y mitigar los impactos negativos, hacer un seguimiento a la implementación de los resultados, informar sobre cómo se abordan estos impactos y finalmente reparar o colaborar con la reparación. Es un proceso. A nivel operativo, podemos decir cómo logramos que grandes, medianas y microempresas avancen hacia este proceso. Convirtamos esto en algo operativo. O sea, ¿qué tendría que tener mi empresa para poder implementar esto? Hacer un análisis de contexto externo, un análisis de contexto interno en derechos humanos. ¿Cómo estamos externo e interno en función de la actividad económica que realizo? Identificar a mis partes interesadas a nivel comunitario, a nivel provincial, regional y nacional. Realizar entrevistas de campo de cómo están percibiendo el tema de derechos humanos, cómo están percibiendo si mi actividad puede impactar o no en sus derechos humanos. Tener un sistema de gestión de riesgos e impactos en derechos humanos, que esto está concatenado al sistema de gestión de riesgos de toda la empresa, porque los riesgos en derechos humanos no son los únicos. Los impactos en los derechos humanos no son los únicos. Hay en temas legales, reputacionales, comunicacionales, operacionales, ambientales, sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Derechos humanos es uno de ellos que se inserta o debe de insertarse en todo el sistema de gestión de riesgos e impactos que tiene la empresa. Tener un mecanismo de reclamación, capacitar y sensibilizar al personal, a los contratistas permanentemente, al equipo de liderazgo, a los entrenadores de entrenadores, etcétera. Identificar KPIs, pero estos KPIs, estos indicadores, responden a los riesgos que tú identifiques porque eso es lo que tú tienes que gestionar, los riesgos y los impactos. Entonces, cuando elabores el plan de derechos humanos, tiene que responder a esos riesgos y a esos impactos. Y finalmente, la comunicación interna y externa y la reportabilidad, que uno puede hacer en los estándares, en los reportes de sostenibilidad. En algunos casos, algunas empresas tienen espacios locales o nacionales de rendición de cuentas donde participa Estado, sociedad civil, etcétera, y se puede compartir cómo estamos gestionando el tema de derechos humanos. Esto alimenta lo que es el plan de derechos humanos de la empresa, que va concatenado con el plan de inversión social, el plan de relacionamiento con partes interesadas, y finalmente todo esto es lo que se denomina plan de desempeño social. Y todo esto va a variar, evidentemente, según la actividad, el tamaño, la región, el riesgo y el alcance de la actividad. Repito, traslademos esto a una pequeña empresa, a una microempresa o a una minera artesanal, a una empresa que está en tránsito de formalización. Vamos a ver entonces que no todas están o tienen el mismo nivel de resiliencia para incorporar esto. Pero, dice el estándar, según su tamaño y alcance, ¿qué pueden hacer para implementarlo?
Y en el punto mínimo, donde todas se encuentran, sin importar el tamaño y alcance, es en la obligación de respeto. O sea, no puedes violar, no puedes impactar. Eso sí o sí lo tienes que garantizar porque es tu obligación. Hacia arriba, que es tu promoción, eso va a depender del tamaño y alcance. ¿Sí? Y finalmente, esto que yo les estoy presentando se encuentra hoy dentro del espacio de lo corporativo, de lo voluntario. No, todavía no hay una ley de debida diligencia en el Perú, no hay ningún país de la región tiene una ley de debida diligencia en el Perú. En la Unión Europea se ha aprobado esta directiva, pero hoy también se está discutiendo para que su implementación sea más gradual, más progresiva, porque evidentemente no toda la Unión Europea y no todas las empresas de la Unión Europea están en el mismo nivel de resiliencia y además compiten con otras empresas de otras regiones como Asia o de Estados Unidos o de América Latina, siendo que América Latina tiene un alto nivel de informalidad, con lo cual ellas podrían perder competitividad con otras empresas que pueden ofrecer un producto a menor precio, porque claro, no han implementado todo esto. Son temas económicos detrás de lo que podría ser la discusión de una regulación que es importante también traer a colación. Como les digo, es importante conocer el contexto de todas maneras. Vivimos en el Perú y en el Perú 2 millones de micro y pequeñas empresas son formales, registradas, que representan el 99.5% de todo el sector empresarial peruano, siendo que el sector empresarial formal de nuestro país representa apenas el 25%. Tenemos un 75% que cada vez va subiendo de informalidad y debajo del iceberg un amplio espacio de ilegalidad. Solo en minería la ilegalidad ha movido más de 10.000 millones de soles en el año, más de 10.000 millones. Cuando miramos cómo está conformado el tejido empresarial peruano, el 99.5 son micro y pequeñas empresas. Ojo con ese dato que es súper importante. Las MIPES generan empleo para 9 millones de peruanos, cifra que representa el 61% de la PEA, 48% de las microempresas en el país son informales según Produce, y hay factores externos e internos que han agravado esta situación, que han agravado la situación de vulnerabilidad de las micro, pequeñas empresas o medianas. La pandemia y la pospandemia, vivimos una caída en B de nuestra economía. La crisis de los fertilizantes a nivel global, la ruptura de la cadena de suministro producto de la pandemia, el problema de las guerras o el problema de los conflictos internacionales que están latentes en lo que es el espacio europeo. Y ahora también un nuevo contexto geopolítico entre dos potencias del mundo, como pueden ser Estados Unidos y China. Crisis sociopolítica en el Perú, debilitamiento institucional y el surgimiento de una tercera ola de crimen, transfronterizo, que es lo que estamos viviendo ahora con el Tren de Aragua, el Comando Bermelo, entre otros, y cómo estas redes se han infiltrado en lo que es el sector minero, y lo estamos viviendo lamentablemente con el incremento en cifra de muertos a lo largo de estos meses. Datos de informalidad para que lo puedan ver, cómo lo hemos sentido nosotros diariamente: alza de precios, carencia de insumos, falta de mercados y financiamiento, impacto en los derechos humanos, el problema de sinergias colaborativas, que hay que generar confianza y atraer inversiones, eso también afecta si es que seguimos enfrentándonos a este problema. Por eso creo que es importante tener también un contexto país, y por eso creo que estas medidas, que son muy importantes, como es la Ley de Diligencia en Derechos Humanos, demandan también un análisis de contexto país, de conocer el tejido empresarial, entender la progresividad, la gradualidad, cómo es el territorio, trabajarlo bajo un enfoque diferenciado también, según sector, según región, tamaño, alcance, conocer las dinámicas locales de manera flexible, y es importante también, creo, desarrollar una estrategia para construir de abajo hacia arriba, tomando en cuenta el contexto del país. No construirlo de arriba hacia abajo, es decir, del gabinete hacia el territorio. No, el territorio no tiene que hablar, el territorio tiene mucho que decir y hay que escucharlo, hay que co-crear y hay que construir de abajo hacia arriba, porque si no la política pública que se pueda discutir cualquiera va a fallar. Este es el sistema de gestión de riesgos, se traduce finalmente en, varía según la actividad, pero identificar el área, la actividad, cuál es el peligro, les pongo como ejemplo el COVID-19, cuál es el evento no deseado, que se produzca una afectación a la salud o una fatalidad producto del contagio del virus COVID-19, el impacto, la pérdida de vidas humanas de los trabajadores, partes interesadas, trabajadores, centrales, hospitales, el gobierno regional, el gobierno nacional, etcétera, grupos vulnerables, si tenemos trabajadores, mujeres, si tenemos trabajadores que pertenecen a una comunidad indígena, si tenemos trabajadores que ya bordean o son adultos mayores,
tipo de impacto puede ser un impacto real, evidentemente, lo hemos vivido con el COVID-19, pero también pueden haber impactos potenciales o percibidos. El riesgo asociado, ¿no? A esto es en la presencia del COVID-19, controles para prevenir todo lo que hemos visto que hemos implementado en la época de la pandemia a nivel empresarial, ¿no? Hubo un conjunto de medidas de distanciamiento, de controles, según las empresas, los sectores, habían medidas muy fuertes de distanciamiento, de toma de temperatura, de colocar acrílicos en los comedores, colocar acrílicos en las habitaciones, acrílicos en los buses, o sea, todo lo que se movilizó para poder imponer controles preventivos. Pero finalmente no había un control que elimine la fuente de peligro porque no existe una cura contra el COVID-19, ¿no? Entonces, el mejor control es el que elimina la fuente de peligro para todos los supuestos, pero no siempre vamos a tener un control que elimine la fuente de peligro. Importante identificar el responsable de la tarea. ¿Cuál es la gerencia responsable? La gerencia de salud. Perfecto. ¿Quién es el responsable? El superintendente médico. Tal. Perfecto. Nombre, apellido. Y usted se encarga de hacer estos controles y hay que monitorear cada, no sé, pues, cada mes que usted esté cumpliendo con estos indicadores, etcétera. Finalmente, siempre hay una evaluación de riesgos. Esto se aloja o se desprende de la ISO 31000 de gestión de riesgos que funciona para los distintos sectores productivos, donde uno entra a evaluar la probabilidad y la severidad. La combinación de probabilidad y severidad es lo que me va a determinar a mí el nivel del riesgo que tengo que gestionar. Si es alto, si es mediano, si es bajo, si es severo. Los severos evidentemente responden a un control crítico. Esto es un bow tie, un ejemplo sencillo de lo que es un bow tie, pero las empresas usamos mucho estos bow tie, donde entramos a analizar cada uno de los eventos no deseados mediante un trabajo multidisciplinario, participan muchas áreas en la empresa y entramos a discutir cuál es el evento no deseado, qué lo causa, y yo tengo que identificar controles para cada una de esas causas. Controles preventivos, así como controles para mitigar o recuperarnos en caso se produzca el evento no deseado. Y eso luego se traduce a poder identificar indicadores de gestión social y de derechos humanos bajo una lógica SMART, porque tiene que ser específico, medible, alcanzable, relevante y en tiempo. Algunos indicadores de gestión, como les dije, pueden ser de producto, de resultado, de eficacia y de impacto. De producto, algo sencillo, número de beneficiarios, cantidad de productos. Resultado, permite medir los cambios. Eficacia, ve la cobertura, ve el alcance, ve la participación, cambio de conocimientos. Impacto, ese es el que realmente te mueve la aguja en el territorio. Indicador de desempeño, mide los efectos si son sostenibles en el tiempo, si hay cambios reales en la salud, o sea, se mejoró el tema de salud, se redujo la anemia o no se redujo la anemia finalmente, se mejoró el rendimiento de evaluación PISA sí o no, etcétera. Para terminar, como dice Rutger Brenham en su libro The Humankind, no hay nada más poderoso que las personas que hacen algo porque quieren hacerlo, y eso está muy estrechamente relacionado con el liderazgo y la cultura. Lograr esos tipos de estándares, de verdad, más allá que un documento lo diga por escrito, es realmente el cambio de cultura, porque no hay nada más poderoso en el mundo que las personas que hacen algo porque realmente quieren hacerlo. Eso realmente mueve la organización, mueve la aguja y nos puede llevar a resultados extraordinarios. Muchísimas gracias. Gracias, doctora, por su ponencia. Si alguno tuviera alguna pregunta, por favor, alzar su mano para darle el uso de la palabra. Asimismo, hacerle mencionar a los asistentes que el link del certificado se encuentra en este chat de este Zoom. Creo, doctora, que su ponencia ha sido demasiado clara. Muchas gracias. Y me permite, por favor, compartir un reconocimiento a raíz del Colegio Ilustre de Abogados del Callao.
Gracias, doctora. Le doy el uso de la palabra al decano para la despedida y agradecimiento. Magíster Jenny Isabel Bento Curi, el Ilustre Colegio de Abogados del Callao, le da le agradece esta excelente exposición, un tema ignoto para muchos, y esperamos contar con su presencia en otra oportunidad, Dios mediante. Muchas gracias, señor decano, y muchísimas gracias al doctor Ishii también por la gentil invitación, así como a los que han estado apoyando detrás a nivel operativo en que esto se lleve a cabo. Y sin lugar a dudas a todos los que se han podido conectar a escuchar mi presentación y con mucho gusto quedo atenta a cualquier consulta o a cualquier coordinación posterior que puedan requerir. Muchísimas gracias por el honor de poderlos acompañar esta hora. Buenas noches.